el régimen especial de criterio de caja, que ha entrado en vigor el 1 de enero del 2014 y que se tuvo que haber solicitado la opción por este régimen en diciembre del 2014, en diciembre del 2013, pero se amplió el plazo, como vemos aquí en la primera transparencia, hasta el 31 de marzo del 2014. El régimen se va a aplicar a las empresas que voluntariamente lo soliciten. Van a quedar excluidas, expresamente lo dice la norma, los regímenes especiales, régimen de simplificado, que son los módulos, régimen de la agricultura, recargo equivalencia, ahorro inversión, régimen de grupo de empresas. En estos regímenes no se va a aplicar el régimen. Tampoco se va a aplicar a las operaciones exteriores que estén exentas, como puedan ser exportaciones, entregas intracomunitarias, adquisiciones intracomunitarias, operaciones de zonas francas, de regímenes aduaneros, y tampoco a las compras con inversión de sujeto pasivo, ni a las importaciones. A todas estas operaciones en ningún caso se les va a aplicar el régimen. Y se va a quedar, bueno, el régimen, una vez optado por él, se puede renunciar. La renuncia se tendría que hacer en el mes de diciembre para el año siguiente, y esta renuncia tendrá una validez o un periodo de 3 años. Tendrá que estar 3 años fuera y no podrá volver adentro del régimen en el plazo de 3 años. ¿De acuerdo? Bueno, el régimen consiste en retrasar el ingreso del IVA repercutido en caso de no cobro, bien porque se venda a plazos o bien porque haya morosidad. Aquí se va a retrasar el pago del IVA repercutido hasta que se cobre, pero no se va a poder deducir el IVA soportado hasta que no se pague, con lo cual, como en general todas las empresas pues operan a plazos, pues el beneficio ya no está el beneficio. Y entonces lo que va a ocurrir, o lo que está ocurriendo ya, es que las empresas que se acojan al régimen de caja, que compren a empresas, que vendan a empresas que no están en régimen de criterio de caja, estas que no están en régimen de criterio de caja tampoco se van a poder deducir el IVA soportado hasta que no paguen. Y esto va a ser un gran perjuicio que se les causa a estas empresas. Con lo cual estas empresas no le van a comprar a las empresas que se acojan al régimen de criterio de caja. Y ya están diciéndole que no se acoja usted, que me cambio de distribuidor, que me cambio de marca. Y bueno, pues eso es lo que en definitiva nos está ocurriendo ahora. Bien, hemos hablado de la renuncia. Hay motivos de exclusión. Los motivos de exclusión del régimen son haber vendido el año de antes más de 2 millones de euros. Si un año se vende más de 2 millones de euros, al año siguiente se queda excluido del régimen. Y el otro motivo es haber cobrado de un mismo cliente durante un año 100.000 euros en metálico, en cobros al contado. Si a un contribuyente se le cobra, a un cliente se le cobra más de 100.000 euros al año al contado, se queda excluido del régimen para el año siguiente. Si se queda excluido del régimen y vuelve a reducirse el nivel de volumen de operaciones a menos de 2 millones o vuelve a cobrar menos de 100.000 euros, al año siguiente podría entrar, podría volver al régimen, mientras que si renuncia, pues tiene que estar 3 años fuera. Bien, como he comentado antes, no se aplica el régimen a muchas operaciones, de regímenes especiales, de operaciones exteriores. La relación aquí en la transparencia, que luego os pasaremos y no merece la pena seguir hablándolas. Entonces, el régimen consiste, como hemos dicho, en que cuando se vende no se va a ingresar el IVA, pero sí se va a repercutir el IVA. Se vende cualquier entrega de bienes o prestaciones de servicios, hay que hacer la factura normalmente por su totalidad, hay que repercutir el IVA, porque repercutir el IVA no es ni más ni menos que hacerlo constar en la factura por separado de la base imponible, no tiene otra misión la repercusión del IVA, y esta repercusión del IVA, que sí se hace, sin embargo no se va a ingresar. Entonces se va a contabilizar el IVA normal, como un IVA, como hacienda pública acreedora por IVA repercutido, pero en una cuenta transitoria o en una cuenta puente, que puede ser hacienda pública acreedora, se podría llamar por IVA no devengado, porque en definitiva el IVA no se devenga hasta que no se pague o hasta que no se cobre. Entonces se va a ingresar el IVA repercutido cuando el vendedor cobre, y el que soporta el IVA no lo va a poder deducir hasta que no pague. Pero eso no significa que no contabilice ese IVA soportado, porque él recibe una factura con ese IVA en su totalidad y la va a tener que contabilizar normalmente, como cualquier otra factura, con una hacienda pública deudora por IVA no devengado. Entonces no va a tener derecho a deducirse el IVA soportado en tanto no pague. Y esto no va a ser infinito en el tiempo, es decir, que tiene un límite temporal, que si no se cobra o no se paga, al 31 de diciembre del año siguiente se va a devengar todo. Se va a devengar el IVA
que habría que haber repercutido o que se ha repercutido y que no se ha ingresado, y el IVA que se ha soportado y que no se ha deducido porque no se ha pagado, pues a 31 de diciembre del año siguiente el vendedor debe ingresar todo el IVA pendiente de esa operación y el comprador debe o puede o tiene derecho a deducirse todo el IVA soportado. En ese momento se devenga. Entonces tenemos con el IVA régimen de caja dos momentos: el momento de la operación, el momento de la emisión de la factura, en la que se va a contabilizar en el registro de IVA repercutido, en el libro de facturas expedidas y en el libro de facturas recibidas normalmente, aunque ese IVA no se va a llevar a la declaración porque se va a meter en nuestro ordenador, lo vamos a aplicar con un IVA no devengado, con una cuenta que no la va a sumar al IVA repercutido o una cuenta que no la va a sumar el ordenador al calcularme el saldo a una cuenta de IVA soportado. Se va a quedar ahí pendiente y es cuando se cobra o se paga cuando se ingresa el IVA o se deduce el IVA. Sin embargo, a efectos de volumen de operaciones, la operación se ha devengado, ha tenido un devengo normal del artículo 75.1 de la ley del IVA, de la ley 3792, ha habido un devengo. Ese devengo no cuenta para el IVA repercutido ni para el soportado, que existirá otro devengo posterior, que es cuando se cobre o pague, pero el primer devengo computa para todo salvo para ingresar el IVA o deducirse el IVA. Computa a efectos de volumen de operaciones, no cuando se cobre o pague, sino cuando se hizo la operación. Computa a efectos del cálculo de la prorrata. Computa a efectos, por ejemplo, del 347. Se tiene que meter en el 347 en su totalidad el IVA que se ha facturado. Posteriormente, y hay que registrarlo en el libro registro en una columna especial que no va a sumar, una columna pues que ya está aprobada en el nuevo modelo 303, se aprobó también, se modificaron en la orden los libros de IVA y se establece una columna especial para ese IVA de caja pendiente de repercutir o pendiente de ingresar el repercutido y pendiente de deducir. Posteriormente, cuando se cobre o se pague, que ya se ingresa el IVA y que ya se deduce el IVA soportado, hay que volverlo a registrar en nuestros libros registros, el libro de facturas expedidas y el libro de facturas recibidas. Y en ese momento es cuando se devenga, hay que ingresar el IVA, y cuando nace el derecho a deducir el IVA soportado con respecto al IVA que se ha soportado pero que no ha sido deducido porque no ha nacido el devengo en este régimen de criterio de caja. Y en este segundo momento en el que yo lo he llevado a mis libros registros y que ya lo voy a llevar a mi declaración como IVA repercutido y como IVA soportado, hay que también meterlo en el 347 de ese año si fuera otro año distinto. Es decir, que estas operaciones van a estar duplicadas en nuestro 347. Una, momento de devengo inicial. Dos, momento de devengo real, cuando se cobra o cuando se pague, o si no se cobra o no se paga, pues a 31 de diciembre del año siguiente. Y bueno, pues en el libro registro tenemos que poner también el medio de pago o el medio de cobro, por transferencia al contado, lo cual esto nos va a generar pues una obligación formal mayor, tener que llevar unos libros en donde hay que picar unas columnas adicionales, el tener que tener en cuenta cuándo se cobra, cuándo se paga, cómo se cobra, cómo se paga, la factura que se cobra, de quién es, para meterla en su sitio. Bueno, pues esto hasta que los programas contables se adapten, pues nos va a llevar pues un trastorno. Y cuando se adapten, pues no cabe duda que va a surgir un mayor coste administrativo de gestión. Entonces, como mayores perjuicios de este régimen, es, pues eso, el que una empresa en régimen de caja que venda a una empresa que no está en régimen de caja, esta otra no lo puede deducir hasta que no pague y eso no va a querer hacerlo, seguramente no le va a comprar. La obligación de los libros registros, la obligación de picarlo dos veces cuando se emite o se recibe la factura y cuando luego se cobra o se paga, y el tema de tenerlo que llevar dos veces al 347, tener que llevar ese control que, bueno, que en nuestros sistemas contables todavía no está previsto eso, hasta que nos adapten los programas y a ver pues cómo los hacen los programas y que al principio pueden dar errores y puede haber problemas y luego el 347 no es el correcto y la agencia tributaria no lo compruebe, nos emita infracciones tributarias por no comunicar la obligación de información correctamente y demás y demás. Bien, lo del 347, por si no lo habéis leído, viene en el artículo 33.1 del Reglamento de Aplicación de los Tributos, el Real Decreto 1065 del año 2007. ¿Ventajas del régimen? Pues solo tiene una, y es que cuando yo vendo,
no voy a ingresar el IVA hasta que no cobre. Esa es la única ventaja que tiene. Entonces, como en general todas las empresas pues venden a plazos y compran a plazos, el no ingresar el IVA repercutido va a implicar no deducirse el IVA soportado hasta que no pague, pues a lo mejor ese beneficio inicial que era el que quería el contribuyente, pues va a ser menos beneficio, se va a disminuir. Y pues más y menos en estos momentos en los que la morosidad pues es bastante grande. Entonces, pues empresas que pueden beneficiarse, pues son empresas que vendan, que estando en régimen de caja se beneficien, son empresas que vendan a plazos, pero que compren al contado. Entonces, cuando venden a plazos no van a ingresar el IVA, pero al comprar al contado y pagarlo sí que van a poder deducir el IVA soportado. Empresas que vendan a la administración pública, que tarda mucho en pagar y por tanto si tarda mucho en pagar, pues vamos a también nosotros retrasar el ingreso del IVA repercutido, pero tampoco se va a retrasar sin edie, se va a retrasar como máximo hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Perdón, los arrendadores podrían ser, sí. Bien, y ya pues como no hay mucho tiempo tampoco, pues vamos a hablar de qué pasa en caso de morosidad y qué pasa en caso de concurso de acreedores. Bien, el régimen nos regula en caso de morosidad solo el segundo punto azul. Los otros dos que he puesto ahí abajo no tienen efectos, pero lo he puesto para tener toda la casuística. El segundo punto azul nos dice que son un empresario que no está en RECA, que no está en el régimen especial, le vende a un empresario que sí está en el régimen especial. Entonces el primero, como no está en régimen especial, ha ingresado el IVA, ha repercutido y ha ingresado el IVA. El segundo, que está en régimen especial, no lo va a deducir hasta que no pague. ¿Qué pasa si es moroso? Se pacta un precio aplazado a 6 meses o a 1 año, llega al año y no paga. El primero ya lo ingresó el IVA. El segundo, como no paga, no lo puede deducir, porque al vencimiento no ha pagado, hasta que no pague no lo puede deducir. Pero el primero, como ingresó el IVA, va a poder modificar la base imponible por morosidad, por el 84 de la ley del IVA. Entonces, cuando modifica la base imponible, va a emitir una factura rectificativa, minorando el IVA repercutido para él, y el otro, el que está en régimen de criterio de caja, va a recibir la factura rectificativa con un IVA soportado negativo para él. Entonces, en este momento nace el derecho a deducir el IVA soportado para el que ha comprado y no ha pagado, en el momento de la emisión, o en el momento, mejor dicho, de la recepción de la factura rectificativa. En este momento nace el derecho a la deducción del IVA soportado, y se lo va a deducir porque nace el derecho, pero automáticamente, inmediatamente, se va a eliminar esa deducción por la factura rectificativa recibida. Se va a deducir un IVA que, al tener simultáneamente un IVA negativo por la factura rectificativa, su saldo se va a quedar igual. Pero entonces el otro, el vendedor que ingresó el IVA, pues la agencia tributaria se lo va a devolver. ¿Vale? Ahora, el tercer punto azul es un empresario que está en el régimen de caja que vende a otro que no está en régimen de caja. El que está en régimen de caja, el primero, ha vendido, como no ha cobrado porque ha habido aplazamiento, como no ha cobrado no ingresa el IVA. El que no está en régimen de caja, que ha comprado, tampoco deduce el IVA porque recibe la factura de un empresario en régimen de caja. Entonces, el que está en régimen de caja, perdón, el que está en no régimen, el comprador, el que no está en régimen de caja, no paga, llegado el vencimiento del plazo, no paga, hay morosidad. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, porque el primero, como está en régimen de caja, no ha ingresado el IVA. Entonces, por mucha morosidad que haya, como el segundo no se va a deducir el IVA, pero el primero tampoco tiene que ingresarlo, salvo hasta 31 de diciembre, porque en 31 de diciembre del año siguiente el IVA se devenga y por tanto el vendedor tiene que ingresarlo y el comprador tiene derecho a deducir, pero por la morosidad en este caso no pasa absolutamente nada, hasta que no llegue el pago o hasta que no llegue el 31 de diciembre del año siguiente, en el que ya sí que se devenga el IVA, el vendedor tiene que ingresar el IVA, y el comprador tiene derecho a deducírselo, evidentemente, y se lo va a deducir, aunque no lo haya pagado, porque ya ha habido un devengo. Lo que pasa es que entonces el vendedor, a partir de ese momento, como sigue habiendo morosidad, a partir de ese momento es cuando se empiezan a computar los plazos de los 6 meses o 1 año, según que sea pequeña empresa o gran empresa. Si es pequeña empresa será 6 meses, y a los 6 meses de morosidad, pues si ha habido reclamación judicial, tendrá el plazo de 3 meses para emitir la factura rectificativa, 1 mes más para comunicarlo a la agencia tributaria, en fin, lo que ya conocemos del artículo 84 de la ley del IVA y el artículo 24 del reglamento del IVA, el 2402 del año 92. Y el último caso, que tampoco se ve afectado, pero que lo pongo aquí, es el
punto azul último, empresario que esté en régimen de caja, que vende a otro empresario que está en régimen de caja, se aplaza el pago, el primero no ingresa, el segundo no deduce, pero hay morosidad, llegado el vencimiento no ingresa el IVA, paga el comprador, no paga el IVA, no paga el importe. Entonces, si no paga el importe, pues estamos igual que antes. Como no ha pagado, no tiene que deducir el IVA. Como el otro no ha cobrado, no tiene que ingresar el IVA. Hasta que no haya un pago y un cobro, no se ingresa ni se deduce el IVA. Hasta 31 de diciembre del año siguiente, en cuyo caso ahí nace el devengo, ahí se tiene que ingresar el IVA repercutido, el comprador se va a poder deducir el IVA soportado y a partir de ahí es cuando se empieza nuevamente a computar el plazo de la morosidad de los 6 meses. Y es esto lo único que pasa en caso de morosidad. En caso de concurso de acreedores, dime. Para presentar en ese caso bases imponibles negativas a los 6 meses de haber ingresado el IVA del 31 de diciembre del año siguiente, a Hacienda en el expediente que se le incorporará, que estoy en el REC y que... No, es que... Los libros registros de IVA, como que lo ingresé hace 6 meses, porque no. La fecha factura es de hace año y medio. Claro, pero bueno, pero como es que es obligatorio en este régimen, como en general en todos los regímenes especiales, es obligatorio por el Real Decreto Facturas que una factura emitida en régimen de caja diga aplicado régimen criterio de caja, que lo sepa el que recibe. Entonces, cuando tú aportes esa factura con una fecha de factura, la agencia tributaria va a ver que está en régimen de caja y bueno, pues cuando aportes la reclamación judicial en donde ha habido morosidad, en donde no se ha pagado, se va a quedar acreditado todos los plazos y todos los periodos y que al 31 de diciembre del año siguiente no se pagó y que fue cuando pues se devengó. O sea que eso no va a generar ningún problema porque de la propia factura y si quieres de tus propios libros de registro se va a ver, pero de la factura y de la reclamación judicial ya se desprende todo. Bueno, y si una empresa entra en concurso, es el artículo 163 sesis decies, que es un artículo también, como todos los de la ley del IVA, un poco farragoso de leer. Yo lo resumo aquí en estos puntos azules, con toda la casuística también. Empresario no en RECA que vende a RECA, empresario en RECA que vende a RECA, empresario RECA que vende a RECA, en fin, todas las posibilidades y que entra en concurso. Donde está la palabra concurso, al lado de un empresario, es el que entra en concurso, el vendedor o el comprador. Pero en definitiva, las consecuencias de todos estos casos es la misma, y es que cuando una de las dos empresas entra en concurso, en ese momento nace el derecho a deducir del que lo ha soportado y nace el devengo del quien lo repercutió y no lo ingresó. En ese momento se tiene que ingresar el IVA por el que ha vendido y se lo va a poder deducir el que lo ha soportado, que no lo había deducido todavía, aunque no lo ha pagado ni el otro lo ha cobrado, pero dice la ley que nace el devengo en ese momento y que nace el derecho a deducir en ese momento. En consecuencia, se ingresa el IVA repercutido. En la declaración, cuando hay concurso de acreedores, sabéis que se presentan dos declaraciones del mismo periodo, una previa al concurso y otra a partir del concurso. Estos IVA se van a poner en la declaración previa al concurso, el IVA repercutido y la deducción del IVA soportado. Y este contribuyente que ha vendido, que no ha cobrado porque está en RECA y que entra en concurso él o su cliente, y a partir de ese momento nace el derecho a deducir el IVA soportado y nace para el vendedor la obligación de ingresar el IVA repercutido, en este momento que surge las dos cosas es cuando va a aparecer, como hay ingreso de IVA repercutido y hay concurso, va a aparecer la posible modificación de base imponible por concurso, por el artículo 83 de la ley del IVA, porque en ese momento es cuando se ha devengado y se ha ingresado ese IVA repercutido. Y bueno, pues si el vendedor decide modificar la base imponible, la modificará, el comprador recibirá la factura y ese IVA que se ha deducido con fecha de concurso, pues ese IVA lo va a tener que minorar al recibir esta factura rectificativa. Y esa es la única consecuencia que hay. Y ya, pues por último, quedaría decir que en caso de renuncia al régimen o de exclusión al régimen en el que a 31 de diciembre quedamos fuera del régimen porque he renunciado a partir del 1 de enero o porque quedo excluido por haber vendido más de 2 millones de euros, pues en estos casos de renuncia o de exclusión en el que tengamos operaciones en régimen de caja vivas, que aún no se hayan pagado y no se hayan cobrado por tanto,
el hecho de que salga del régimen de criterio de caja no significa, por exclusión o por renuncia, no significa que las operaciones vivas en régimen de criterio de caja, todavía pendientes de ingresar el IVA repercutido y deducirse el soportado, no significa que a fecha 31 de diciembre, o mejor de 1 de enero, que es cuando se sale del régimen, que se tenga que ingresar ese IVA pendiente de esas operaciones o deducirse el IVA. No, dice la ley del IVA que para estas operaciones se seguirá aplicando, para esas operaciones pendientes todavía de completarse, se seguirá aplicando el criterio de caja, como si no se hubiera renunciado o no se hubiera quedado excluido. Se ingresará el IVA cuando se cobre, o a 31 de diciembre del año siguiente, y se deducirá el IVA cuando se pague, o como máximo a 31 de diciembre del año siguiente. Y bueno, pues esto era todo. Tengo por aquí unos ejercicios, unos ejemplos de distinta casuística. Los cobros parciales de la factura, me ha incluido el IVA, ese cobro parcial es proporcionalmente aplica el IVA. Sí, es proporcionalmente. Todo proporcional. El cobro parcial, de la base imponible. el cobro parcial, como va a devengar el IVA, en ese momento se devenga el IVA y hay que ingresarlo, se entiende que eso es efectivamente pues que de ese cobro es IVA incluido. Vale. Por tanto, el que cobra, pues no va a decir he cobrado 1.000, voy a ingresar el IVA de 1.000. No, he cobrado 1.000, pues mi base imponible serán 800 y mi IVA repercutido son 200 que los ingreso. Es neto, el cobro es, es bruto de IVA, es IVA incluido. Y bueno, pues con esto damos por cerrada la sesión.